Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente a los fanáticos de las producciones turcas y de nuestro querido Kerem Bürsin. El título de hoy, Kerem Bürsin, sus amigos revelan todo, ya lo dice todo, ¿verdad? Vamos a desentrañar algunos de los secretos y las verdades que sus amigos más cercanos han decidido compartir. Sé que Kerem Bürsin es un nombre que resuena mucho en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su carisma, su talento y su presencia en pantalla lo han convertido en un ídolo para millones. Pero como cualquier figura pública, siempre hay una intriga detrás de la fama, un vistazo a la persona real que se esconde tras los personajes que interpreta. Y hoy precisamente vamos a intentar darles ese vistazo, apoyados en lo que sus propios amigos han tenido a bien revelar. Antes de empezar con todo el chismecito y la información jugosa, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. De verdad, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y esto nos motiva un montón. Así que ya saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título dice que sus amigos revelan todo, y aunque todo es una palabra muy grande y quizás un poco exagerada para un vídeo, sí que hay información valiosa y sorprendentes detalles que han salido a la luz gracias a personas que conocen a Kerem muy de cerca. Hemos estado investigando, rastreando entrevistas, publicaciones en redes sociales y comentarios de personas que comparten su círculo íntimo. Y lo que hemos encontrado nos da una perspectiva mucho más completa de quién es Kerem Bürsin, no solo como actor, sino como persona. Empecemos por el principio. ¿Qué tipo de persona es Kerem Bürsin según sus amigos? Pues, algo que se repite constantemente es su gran sentido del humor. Dicen que es una persona que le gusta hacer reír a los demás, que tiene una energía positiva contagiosa y que incluso en momentos de estrés o dificultad, siempre intenta encontrarle el lado bueno o la broma. Uno de sus amigos cercanos, de quien hemos leído comentarios muy positivos, mencionó en una ocasión que Kerem tiene la capacidad de convertir un momento aburrido en algo divertido con solo una ocurrencia. Esto, la verdad, habla muy bien de él, porque tener esa chispa y esa alegría es algo que la gente aprecia mucho. Otro punto que sus amigos resaltan es su profesionalismo y su dedicación. Si bien muchos actores son dedicados, parece que Kerem lleva esto a otro nivel. No se conforma con lo mínimo, sino que busca siempre dar el 100% en cada proyecto. Esto se traduce en largas horas de trabajo, en preparación exhaustiva de sus personajes, y en una constante búsqueda de mejora. No es alguien que se duerma en los laureles, sino que está siempre empujándose a sí mismo para ser mejor actor y mejor persona. Esto es algo que sus colegas de trabajo y en particular sus amigos admiran profundamente. Y hablando de amigos, se dice que Kerem es un amigo leal y presente. Aunque su agenda esté apretada y tenga compromisos constantes, siempre intenta sacar tiempo para las personas que le importan. Hay anécdotas que circulan, por ejemplo, de cómo ha estado ahí para sus amigos en momentos importantes, ya sea para celebrar éxitos o para ofrecer apoyo en momentos difíciles. Esto demuestra que, a pesar de la fama y el ajetreo de Hollywood, ha mantenido sus pies en la tierra y valora las relaciones personales por encima de todo. Es fácil pensar que las celebridades se aíslan, pero parece que Kerem ha logrado mantener un equilibrio saludable. Ahora vayamos a algo que quizás sea más controversial o que genere más curiosidad: su vida personal. Sabemos que su relación con Hande Erçel fue una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Si bien no podemos entrar en detalles íntimos que ellos no hayan querido compartir, sus amigos han dado a entender que, más allá de las cámaras y de la exposición mediática, su relación fue genuina y significativa para él. Ha habido comentarios sobre su dolor al separarse, lo que indica que fue una ruptura difícil y que él se tomó el tiempo para sanar. Es importante recordar que detrás de las portadas hay sentimientos reales y emociones que a todos nos afectan. Sus amigos también han hablado sobre su carácter aventurero y su amor por la vida. Kerem es conocido por ser una persona activa, que disfruta de los deportes, de viajar y de experimentar cosas nuevas. Esto se refleja en sus redes sociales, donde a menudo comparte fotos y vídeos de sus viajes y sus actividades al aire libre. Sus amigos corroboran esta faceta de su personalidad, diciendo que es alguien que
Cala emoción y que no le tiene miedo a los desafíos. Es como si viviera cada día con intensidad, aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan. Otro aspecto interesante que ha sido revelado por su círculo cercano es su lado más reflexivo y su interés por el crecimiento personal. A pesar de su juventud y su éxito, Kerem parece ser una persona que medita sobre la vida, que se cuestiona a sí mismo y que busca constantemente aprender y evolucionar. Se habla de su interés por la filosofía, por la lectura y por la automejora. Esto es algo que lo diferencia de muchos otros, que quizás se centran solo en la superficialidad del éxito. Él parece tener una profundidad que va más allá de su imagen pública. Hemos escuchado también a amigos mencionar su sentido de la justicia y su empatía. Parece que Kerem tiene un fuerte sentido de lo que está bien y lo que está mal, y que no duda en defender aquello en lo que cree. Se habla de su apoyo a causas sociales y de su disposición a usar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Esta es una cualidad admirable en cualquier persona, pero especialmente en alguien con la influencia que él tiene. Es un recordatorio de que la fama puede ser utilizada para el bien y que él, al parecer, está comprometido con ello. Ahora, algo que muchos se preguntan es sobre su proceso creativo como actor. Sus amigos han compartido que Kerem se involucra mucho en la construcción de sus personajes. No solo memoriza diálogos, sino que busca comprender las motivaciones, los miedos y las esperanzas de los personajes que interpreta. A veces incluso se toman el trabajo de vivir un poco la experiencia del personaje para poder darle mayor autenticidad a su actuación. Esta entrega total es lo que, sin duda, lo ha llevado a tener tanto éxito en sus interpretaciones. No es solo talento innato, es también un trabajo arduo y una pasión genuina. También se ha comentado sobre su buena relación con la gente que trabaja con él. No solo con sus amigos, sino también con directores, guionistas y el equipo técnico. Parece ser una persona que fomenta un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Esto es algo que en la industria del entretenimiento no siempre se da por sentado. Que él sea alguien que inspira y motiva a los demás es otro de los puntos fuertes que sus amigos suelen mencionar. Y por supuesto, no podemos dejar de lado su sentido del estilo. Kerem Bürsin es conocido por ser un referente en moda, con un estilo que combina elegancia y modernidad. Sus amigos que lo ven en su día a día, confirman que tiene un gusto muy particular y que es alguien que cuida su imagen, pero no de una manera superficial, sino como una forma de expresión personal. Es como si su forma de vestir también fuera una extensión de su personalidad vibrante y segura. En resumen, lo que sus amigos revelan sobre Kerem Bürsin es un retrato de un hombre multifacético. Es un artista dedicado y apasionado, un amigo leal y presente, un individuo con una gran energía y sentido del humor, y una persona con una profunda capacidad de reflexión y empatía. Parece que detrás de la figura pública que conocemos, hay un ser humano real, con sus virtudes y sus luchas, pero con un corazón noble y un deseo constante de crecer. Es fascinante cómo las personas que nos rodean, especialmente nuestros amigos más cercanos, pueden ver facetas de nosotros que el mundo exterior quizás no percibe tan fácilmente. Y en el caso de Kerem Bürsin, las revelaciones de sus amigos nos brindan una visión más completa y humana de este talentoso actor que tanto admiramos. Nos muestran que más allá de los guiones y las cámaras, hay una persona con valores, sueños y una vida que, aunque a veces expuesta, sigue teniendo sus momentos íntimos y personales. Espero que esta inmersión en las revelaciones de sus amigos les haya parecido tan interesante como a mí. Creo que nos ayuda a conectar de una manera diferente con los artistas que seguimos, a verlos no solo como personajes, sino como personas con las que, a pesar de la distancia, podemos empatizar y admirar por sus cualidades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desgranar varios aspectos de la personalidad y la vida de Kerem Bürsin gracias a las palabras de quienes mejor lo conocen. Hemos hablado de su humor, su profesionalismo, su lealtad como amigo, su vida personal, su espíritu aventurero, su lado reflexivo, su empatía, su proceso creativo y su sentido del estilo. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta aquí. De verdad, su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció lo que se reveló sobre Kerem Bürsin? ¿Hay algo que les haya sorprendido especialmente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les gustó, si sintieron que les aportó algo de información interesante o simplemente disfrutaron de la conversación, por favor, no olviden darle un buen
En like. Su like nos motiva muchísimo y nos ayuda a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. También, si creen que a alguien más le podría interesar este contenido, compartan este vídeo en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares. Ayúdennos a difundir la palabra. Y por supuesto, la llamada a la acción más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad. Denle clic a esa campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. De verdad, nos ayudan a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.